Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Aquí tenemos la huella del teléfono. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Desconectamos la doble cámara trasera. Desconectar el cable coaxial. Desconectamos la doble cámara frontal. Aflojamos los tornillos siguientes. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Hay que tener cuidado a la hora de despegar el auricular. Se puede partir por la mitad con mucha facilidad. Muy importante no perder la goma del sensor de proximidad. Sin esta goma, el dispositivo no va a funcionar correctamente. Retiramos el sensor de proximidad. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje.
hemos acabado el proceso de montaje.